ETA, de terreurbeweging uit Spaans-Baskenland, pleegde in 40 jaar honderden aanslagen, waarbij meer dan 800 doden vielen. De ETA opereerde ondergronds vanuit Baskenland in het noorden van Spanje, rond de stad Bilbao. Althans, tot in 2011. ETAk jakinarazten du, hilabete batzuk direla. De Basken moeten nog steeds een eigen staat krijgen, maar de strijd wordt vreedzaam. Euskal Herria eskatuta. Het is al het derde staakt het vuren in de geschiedenis van de ETA. Hoeveel slachtoffers mogen er vallen in een strijd voor onafhankelijkheid? De Baskische onafhankelijkheidsbeweging ETA trok een streep bij een ruime 800. Ook nu de politieke weg door de Baskische nationalisten de voorkeur heeft gekregen, is het zeker niet gedaan met de strijd voor onafhankelijkheid. Yo me siento totalmente vasca. ¿Por qué te crees que en Celle nos llaman separatistas? Soy del País Vasco o, bueno, España también. Pero yo me siento el País Vasco. Yo soy muy patriota y la verdad que respeto a los demás, pero me gusta que la cultura mía se extienda. Somos independentistas. In 1972 begon in Lemonis de bouw van de kerncentrale. Het volk was tegen de bouw, maar pas toen de ETA haar kant koos, escaleerde het conflict, dat 12 jaar zou duren. Hay algo que el Partido Nacionalista siempre ha querido, bueno, en general los partidos que están en pro de la independencia, que defienden el nacionalismo vasco, que es la de ser autónomos en todos los sentidos, es decir, tener tus propias fuentes de energía, tus propias fuentes de financiación, tus bancos, todo, ¿no? Que te haga poder vivir sin necesitar a nadie más, ¿no? Como un país propio, ¿no? Lo que ha venido pasando con ETA muchas veces es que había movimientos en la calle, sociales, que no querían algo y ella lo que hacía era decir, vale, pues yo también me meto en el lío. ETA se posicionó del lado de los que estaban en contra. Es decir, políticamente ellos se apropiaban de todo. Pues en plena polémica, cuando había muchísimas manifestaciones, la gente diciendo que no querían que hubiera central y tal, pum, ETA secuestra al ingeniero este, que era un ingeniero además muy importante, o sea, una persona que tenía muchísimo peso, ¿no?, en la construcción de la central. Y entonces le secuestran como mecanismo de presión. Si no dejaban de construir la central, pues lo mataban. Entonces ahí hubo un enfrentamiento tremendo entre los que gobernaban, que decían que no iban a dejar de hacer la central, y ETA, que decía que o dejaban de hacer la central nuclear o mataban a este señor. Y creyeron que no le iban a matar, y le mataron. Aparte también era un planteamiento de cómo vamos a hacerles caso a su chantaje, ¿no? Si les hacemos caso, estamos en sus manos. Es la eterna discusión. Al final la central no se hizo. Pero por eso, por la tragedia y tal. Yo creo que no se hizo porque era algo que no se quería por parte de los ciudadanos, pero también ETA ahí pues tuvo su papel. Rian was namelijk niet het enige slachtoffer van de ETA's bemoeienis met de centrale. Y luego dicen, este es un facha porque tiene una bandera española. Y ellos son los que llevan la icurriña. Claro. A lo que voy es a eso, a que simplemente teniendo una cultura tan rica, ¿para qué nos vamos a cerrar en banda? Si podemos compartirlo todo y... Que ganaríamos más si estuviéramos todos juntos, ¿no? Exacto, exacto. Claro. Pero la gente quiere hacer... Yo es que no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, han tenido muchas discusiones con gente independentista y al final nunca me han conseguido convencer de verdad de por qué quieren independizarse. Porque son ideas que les han metido a muchos también desde pequeños en la cabeza. Bueno, yo quiero independencia porque es el pueblo donde soy. Al fin y al cabo quiero mi pueblo, quiero lo mejor, es una independencia de mi gente, es nuestro propio país. Pero pues claro, yo quiero lo bueno para mi tierra. Podríamos más estar a lo nuestro y haber más libertad para poder desarrollar. Sí, tendríamos nuestra cultura más respetada y seríamos más, pues sí, independientes. Más independiente,
no depender tanto de España, pues una cosa distinta. A ver, es que el vasco está muy arraigado a su tierra, tiene un sentimiento muy de tierra, o sea, de amor a la tierra, a su pueblo. Es mejor un país que pueda hacer las cosas solo, vamos. Creemos que tenemos un deber. Hoy en día que se pierden muchas lenguas, es como un deber también que tienes de transmitir tu lengua, tus costumbres, tu forma de vivir. ¿Te sientes más vasco o más español? ¿O mitad? ¿O cómo es esa relación? Eso es una pregunta falsa. Ya. No se puede ser vasco español. Ya. En un sistema en el que el sistema de dominio es español. Si eres vasco español, lo que estás haciendo es ser español. No hay opción ahí. ¿Y tú qué eres? Yo vasco. Voor buitenstaanders is het een onbekend verhaal hoe de ontwikkeling van deze strijd tot stand is gekomen. Wat maakt een Bask Baskisch en waarin verschilt de Baskische identiteit van de Spaanse? De antwoorden zijn te vinden in het Baskenland van het verleden, maar ook in het beeldbouw van nu. Nationale bewustwording is een proces dat niet van de een op de andere dag plaatsvindt. Voor de ontwikkeling van het Baskische nationalisme worden bijna altijd twee hoofdoorzaken genoemd. De afschaffing van de fueros en de explosieve industrialisatie in het gebied. De traditie van de fueros is te vinden in de Casa de Juntas in Guernica. Estamos al lado del nuevo árbol de Guernica. El árbol tiene la importancia de que es el lugar donde los señores de Vizcaya venían a jurar los fueros. ¿Qué son los fueros? El fuero de Vizcaya es un texto que recogió las costumbres de los vascos, digamos su ordenamiento jurídico. Es el símbolo de las libertades vascas, porque el señorío de Vizcaya era un señorío que tuvo durante tiempo la libertad de poder crear sus propias normas y vivir con arreglo a ellas. Y simboliza un poco el espíritu de la independencia de los vascos, ¿no? Y luego, bueno, claro, el nacionalismo también lo ha hecho suyo. Lo convirtió en un icono de su ideología. Bij de centralisatie van de Spaanse staat in 1876 werden de fueros afgeschaft, waarmee de Basken hun privileges verloren. Een gevoelige klap, zowel bij de bourgeoisie als bij de bevolking. Bueno, Sabino Arana es la persona que convierte lo que era el foralismo que había en Euskadi en nacionalismo. Desde su planteamiento ideológico nace el deseo de independencia de los vascos. Pero vamos, que no es más que eso, el fundador de una ideología política. Pero se le considera casi el padre del nacionalismo y casi el padre de Euskadi. Es una cosa muy curiosa. Sabino Arana richtte in 1895 deze partij op, ook wel de PNV. Daarbij was het herstel van de fueros een belangrijk agendapunt. Baskeland moest een onafhankelijke, traditionele, zuiver Baskische Rooms-Katholieke samenleving. De PNV is sinds 1980 de grootste partij in Baskeland en streeft geweldloos naar de onafhankelijkheid. Het succes in de partij is mede te danken aan de tweede hoofdoorzaak van de ontwikkeling van het Baskisch nationalisme, de industrialisatie van de 19e eeuw. Punto estratégico, Bilbao o el País Vasco. Entonces, por mar, aire, había minería. Nosotros teníamos muy buen mineral de hierro y ellos tenían carbón. Entonces, había un intercambio para hacer hierro, que el hierro empieza a funcionar por todos lados. Principios del siglo, Primera Guerra Mundial, o sea que se hace falta acorazados, nuevos tanques, tal. La gente que venía a trabajar, que trabajaba. En los altos hornos. Muchos se iban a dar la vuelta a Bilbao para pasar a la margen izquierda. Claro. Entonces existían lo que son los votos. Antiguamente, cuando estaba la industria en sí, en su auge, aquí había embarcaciones como estas, el recorrido que estamos haciendo, aquí solo había 5. Cada embarcación 115 personas. Pasaban diariamente aquí, al día, en trabajo de 20 horas, 18.000 personas diarias. En un principio muy al mogollón y, bueno, pues como era la industria a principios del siglo, todo muy sucio, pero funcionó. Durante muchos años este país ha dado muchísimo dinero. Ha dado mucho pan a mucha gente obrera. Maar de keerzijde van de industrie was de grootschalige trek van Spaanse arbeiders naar het Baskenland. In
het Bilbao anno 1910 was slechts 1 op de 4 mijnwerkers uit Baskeland zelf afkomstig. Het gevolg was een enorme weerzin tegen immigranten die door de PNV als vijanden werden gezien, die de Baskische staat ten val zouden brengen. De industrialisatie bracht net als in Engeland de romantiek. In een omgeving van vervuilende fabrieken ontstond een hang naar woeste natuur en de nationale tradities. Los intentos de nacionalismos, de separatismos locales, pues surgen en España y en casi todos los lugares donde se ha dado con el romanticismo. Es decir, que lo que buscaban los románticos era el origen no solo de las lenguas, sino también el origen de los pueblos, y de ahí se pasó a lo que determinaron o denominaron la raza, es decir, que era lo típico, lo propio de cada pueblo. Es cuando surgió el concepto de pueblo como una unidad. Aparte de eso, también se da en ciertos momentos de crisis, se da, y lo estamos viviendo en la actualidad, pues se dan esas ideas marginales en un momento determinado pues toman mucha más importancia. Y en España fue precisamente cuando se perdieron las dos últimas colonias que tenían, que eran Cuba y Filipinas. Cuando se perdieron estas dos colonias, entonces todos los nacionalismos, tanto el catalán, el vasco con mayor fuerza y luego después también el gallego, pues es cuando afloraron con mucha más fuerza. Hasta que llegó la República, y en la República se les concedió una cierta autonomía muy inferior en cuanto a poder a la que tienen ahora. Toen in 1898 Spanje de koloniën Cuba en de Filipijnen verloor, ontstond er een crisis. De republiek werd echter verstoord door een nieuwe grote crisis. Het dictatoriale regime van Francisco Franco, die na 3 jaar burgeroorlog in 1939 aan de macht kwam. ¿Se acuerda de algo de la guerra civil? Yo la guerra civil tenía 8 años y me acuerdo perfectamente. Nos tiraron una bomba en casa, nos dejaron sin casa. ¿En vuestra casa? Sí. Tuvimos que ir a vivir a Bilbao a casa de unos amigos. Después, cuando entraban las tropas en Bilbao, por la noche, subiendo unas escaleras, fuimos andando a la parte de Cantabria. Hoy después, un bombardeo. Un bombardeo que tiraban bengalas, dejaban el cielo completamente de día y ametrallaban a la gente. No a ningún objetivo a la gente. Nosotros escondidos como podíamos en túneles que había allí del hierro. Met steun van Hitler en Mussolini wist Franco de coup een succes, maar ook met het vloeien van een hoop bloed te voltooien. Después de una guerra hacía falta levantar el país, pero no se preocupó el franquismo de potenciar lo que había en cada zona. Todos mis recuerdos son muy grises, o sea, es que era una vida muy gris. Empezando por el uniforme de clase del colegio, íbamos a un colegio de monjas, y se vivieron épocas muy duras. Yo recuerdo así más sentido del franquismo es represión, gris, no colores, y prohibiciones, muchas cosas prohibidas, mucho no poder hablar. Entonces lo que se encargó el franquismo es de dividir al pueblo. En vez de que todos formamos una nación o entre todos componemos un Estado, lo que hicieron fue crear odios entre comunidades. Pero al mismo tiempo eso generaba también mucha solidaridad entre la gente, mucho buen rollo, mucho buen ambiente contra. ¿Qué es lo que sucedió después? Que el franquismo, con su represión, lo que hizo es que la oposición al franquismo más las ideas de independencia vasca se unieran en una misma idea. Y entonces eso fue lo que puso más de relieve lo que es el separatismo, etcétera, etcétera. Ha habido mucho odio y sigue habiendo odio. Mira, la ETA no hubiese existido si Franco no hace las barbaridades que hace. Pero te viene una persona, no te deja vivir, no te deja comer, no te deja estar, no puedes hablar lo tuyo, pues poco a poco eso va minando. Claro. Empiezas por poco y luego eso se hace una bola. Ya. Sí. Yo siempre digo, aquí la ETA la trajo Franco, yo siempre digo. Es que aquí a los vascos se les ha perseguido mucho, De Baskische PNV-regering was gevlucht naar Parijs, vanuit waar het niets kon doen voor de Basken in het vaderland.
De onvrede over deze slappe houding was belangrijk bij de oprichting van de ETA op 31 juli 1959. Euskadi ta Askatasuna staat voor het Baskenland en vrijheid. Terwijl de PNV zich koest hield, uitte de ETA haar onvrede over het verlies van de Baskische taal en cultuur onder het Frankisme. Etaras hadden de ideologie van de PNV, maar waren jonger en feller. Franco's angst is dat zijn land uiteen zou vallen door nationalistische regio's. Om het nationalisme in te perken was een van zijn maatregelen het verbieden van de Baskische taal. El primer franquismo no prohibió los idiomas, antes al contrario los apoyó. En Cataluña, por ejemplo, existían, creadas por los falangistas, existían revistas catalanas, escritas en catalán, y se defendía la lengua catalana, pero se defendía como una particularidad de España. El problema es que el idioma se politizó. Es decir, una de las reivindicaciones tanto de Cataluña como de Galicia como del País Vasco, una de las reivindicaciones de unidad política era precisamente el idioma. Y entonces el hablar vasco, el hablar catalán, el hablar gallego empezó a significar también una oposición al franquismo. El euskera se ha utilizado como una herramienta más para conseguir cosas. Hoy en día el puesto seguro, la gente dice que es ser funcionario. Entonces, si quieres trabajar como funcionario, tienes que saber euskera. Eso es la base. Entonces, la gente que está en la bolsa de trabajo, todo el mundo va a estudiar euskera, ¿vale? Pero los padres incluso tienen hijos y dicen, joder, pues a las castolas, porque mi hijo, ¿sabes? Si un día tal, va a ser funcionario. Niretzat ikastolara etortzen garrantzitsua da. Etortzen naiz ikastolarat hemen beti euskara izan delakoz. En el País Vasco hablaba el vasco exclusivamente y mal aproximadamente un 10%, un 12%. Y el País Vasco empezó a construir una referencia lingüística con el vasco creando las ikastolas. Es decir, primero creando un vasco, no te voy a decir que absolutamente artificial, pero que no es el vasco de los aldeanos. Para que ese 10-12% que hablaba vasco se multiplicase. En la actualidad sí se llega aproximadamente a un 20%. De onderdrukking door Franco en een tweede golf van immigratie die in de jaren 50 plaatsvond, zorgde voor een felle heropleving van het nationalisme. Franco's harde aanpak vroeg om harde bestrijding en toen de ETA in de jaren 60 overging op het gebruiken van geweld, was hier dan ook zeker enige sympathie voor. De gewelddadigheid stopte echt niet met de dood van Franco in 1975. Hoewel de nieuwe regering steeds meer toegaf aan de mensen van de ETA, pleegde de ETA ook steeds meer aanslagen. Na een nieuwe grondwet in 1978 onderhandelde de regering met de PNV over meer autonomie voor het Baskenland. En na een referendum kreeg de Baskische regering ruimere bevoegdheden dan ooit enig regionaal Baskisch bestuur had gezeten. Toch had ruim de helft van de Basken zich van de stemming onthouden op verzoek van de ETA. Waar zij voor streden was een onafhankelijk Baskenland en zolang dit er niet kwam zou ETA aanslagen blijven plegen. Het was een stille terreur van afpersing en brandstichting. Grote aanslagen waren er maar zelden. Autobommen en molotovcocktails werden ingezet. En niet in zuinige mate. Straatgeweld en vandalisme waren wekelijks terugkerend taferelen geworden, waarbij de jongste generatie nationalisten met bivakmuts door de straat reden, ook wel de Kale Borroka. De agressieve politiek van de vrijheidsbeweging heeft weinig los weten te maken in Madrid. De sympathie die de ETA nog kreeg in de jaren 60 leek bijna geheel te zijn verdwenen. Met het stoppen van de gewapende strijd is het nationalisme natuurlijk niet ook opgeheven. De politiek zet zich nog altijd in voor de Baskische zaak. Zelfs tijdens de jaarlijkse feesten in Bilbao hangt de politiek in de lucht. Cuando en España gobernaba Franco, las fiestas en Bilbao se prohibieron. Entonces llegó la democracia, en el año 78 se aprueba la Constitución. Y surge una idea de hacer una fiesta participativa y popular. Y entonces empiezan a montar pequeños establecimientos donde venden bebidas y tal. Y hay una parte de las personas que integran las chosnas que decidieron simplemente divertirse y amenizar la fiesta, y otra parte que decidieron que era muy interesante reivindicar. Y entonces hay chosnas antimilitaristas, hay chosnas que apoyan el movimiento feminista, hay chosnas que tienen un componente político muy concreto, por supuesto la independencia.
reclamando, por ejemplo, que los presos vuelvan a las cárceles en Euskadi o la libertad para los presos. In het Baskenland is al decennia lang ophef over de ETA-leden die vastzitten in de gevangenissen. Uit veiligheid heeft de Spaanse regering ze verspreid over gevangenissen in heel Spanje. Ze zijn hierdoor minder bereikbaar voor familie en vrienden en bovendien worden ze niet rechtvaardig behandeld volgens veel Basken. Sí, bueno, esta es una protesta que hacemos todos los lunes. Desde los años 80 llevamos pues todos los años. Fundamentalmente se pide que en casos de enfermedad grave tengan sus casas o se acerquen a las cárceles más cercanas, aunque estén presos, tienen derechos. ¿Tenéis alguna esperanza que os hagan caso, de verdad? No, y el gobierno francés está acompañando al gobierno español en la misma tesitura política de no acceder a una conversación. Behalve voor de politiek is er tijdens de feesten van Bilbao ook veel ruimte voor de uiting van de Baskische cultuur. In feite is het een tentoonstelling van eeuwenoude tradities. In zowat elke culturele activiteit zijn de oude beroepen en gebruiken van het Baskenland terug te vinden. Es muy habitual en cualquier plaza de cualquier pueblo de Euskadi, a la hora que suena un poco de música, de forma natural la gente se pone a bailar. Las canciones son parte de la transmisión de la cultura. Y últimamente, pues al recuperar la cultura, en muchos pueblos pues hay grupos de gente que canta canciones populares y que somos amateur, que no sabemos cantar. ¿De qué van las letras de las canciones que nos cantan ayer? Bueno, pues hay de todas. La mayoría son el amor a nuestra tierra. Het mogen duidelijk zijn dat de Basken trots zijn op hun cultuur en die graag tonen. Cultuur en politiek spelen daarom behalve op de feesten van Bilbao vrijwel bij alle grote evenementen een rol. Die vervlechting van cultuur en politiek wordt zo serieus genomen dat zelfs de oneenigheden binnen de nationalistische partijen geuit worden in aparte culturele evenementen. Zo zijn er voor de Olentzero, de Baskische kerstman, in Bilbao 2 verschillende optochten. Eén van de PNV en één van de radicalere nationalistische tak. De jaarlijkse voetbalwedstrijd van het nationale Baskische team is een politiek toneel. Tijdens de wedstrijd maken de Baskische supporters ruimte vrij voor de vlag. Op een subtiele manier maken ze juist ruimte vrij voor de ETA-gevangenen, verspreid door Spanje. Dicen los vascos que Euskadi es la tierra más hermosa que Dios, con su infinita bondad, les regaló, para amarla, cuidarla y defenderla. Es verde, con mucha gama de colores, y donde destaca el verde oscuro, como las hojas de los tulipanes. El mar Cantábrico, con su poderío, rompe sus olas en los acantilados de su costa, y sus playas, en el buen tiempo, están llenas. A los vascos les gustan mucho toda clase de deportes, por ejemplo, el alzamiento de piedra. También les gustan las regatas y les gusta la pelota mano. Tienen en cada pueblo un frontón y los niños juegan en cualquier lugar al balón. En Bilbao tienen un equipo llamado Athletic, donde los jugadores todos son vascos. No hay extranjeros, gane o pierda es igual. Los vascos son alegres y buscan una excusa para pasarlo bien y sobre todo para comer. Los vascos dan la impresión que son serios, pero cuando empiezas a coger amistad son todo lo contrario. Un amigo para siempre.
Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz beira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nereana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu, edo zein herriko haizetan.